esta computadora. Y listo. Pues, buenas noches a todos. A ver, espérame. Ok. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Tenemos el honor de estar en esta capacitación el día de hoy con Consuelo Aguilar, que aparte de un entusiasta de los aceites, tengo el gusto de presentarla como una psicoterapeuta, como una consultora empresarial. Es nueva en doTERRA, entre comillas, pero ya habíamos tenido el gusto de platicar por ahí. Les estaba diciendo fuera de cámaras que esta dama es ya famosa por estas pláticas y que, aunque yo no he tenido el gusto de escucharla directamente, ya vi la presentación y su fama la precede. Entonces, ¿qué podemos decir de la plática? Yo creo que estamos en muy buenas manos con Chelo, pero además el conocer nuestras emociones y entenderlas mejor es como la mejor puerta de entrada para poder controlarlas. Y si aparte nos podemos apoyar con algo tan efectivo como un aceite de grado terapéutico, bueno, estamos del otro lado. Entonces, aquí sobran las presentaciones. Tengo el honor de dejarlos con alguien docto en este tema y mis respetos. Chelito, el público es todo tuyo. Un honor que estés aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Claudia y buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio que creo que ha sido de interés para muchos en cuanto a entender el aspecto emocional. Y esta plática que les voy a compartir el día de ahora está estructurada justo para que nosotros podamos que ustedes puedan tener un poco de información práctica, simple, sencilla, de términos psicológicos y sobre todo de lo que son las emociones. Entonces, pues vamos a nuestra plática. Y le hemos llamado Entendiendo nuestras emociones y sobre todo cómo poder dar apoyo con los aceites esenciales y de qué manera combinar el trabajo o el entendimiento emocional con lo que son las emociones. Específicamente para esta plática nos proponemos estos objetivos. Compartir con ustedes información sencilla y útil para, uno, entender los aspectos básicos del proceso emocional, que es algo de lo que a mí me interesa, que todos podamos tener una idea de cómo se da el proceso emocional y cuál es la mejor forma de entenderlo y ayudarnos. También nos servirá, porque la información que vamos a proveer puede servirnos a todos para ayudar a conocernos y entendernos mejor. El buen juez por su casa empieza y todos deberíamos de empezar pues por nosotros mismos. Y sobre todo también para todos nosotros que estamos involucrados en los aceites emocionales, en los aceites esenciales, ver y trabajar y poder recomendar y entender cómo funcionan un poquito más los aceites desde el punto de vista del apoyo emocional. Estos son los objetivos que nos trazamos o que en esta presentación intento buscar cubrir con ustedes, no nada más centrarnos en una plática que tenga que ver con aceites esenciales, sino combinada con información útil para todos nosotros. Primeramente, entendamos, y esto en todas las presentaciones, en pláticas de Zoom que yo he visto, hablamos del proceso y yo le llamo biológico de las emociones, porque mucho en doTERRA, en las pláticas que damos a los posibles interesados, a los clientes, etcétera, muchas veces les decimos que los aceites funcionan porque la amígdala, que es la parte central que está ahí en el cerebro, es la que a través del olfato capta y se da el proceso emocional, vamos a decir, dentro del cerebro. A este proceso yo le llamaría el proceso biológico, es decir, desde el punto de vista fisiológico del cuerpo, de la forma de responder el cuerpo, es cierto.
y bajo este proceso biológico es que mucho se dice y se maneja que los aceites para el trabajo emocional deben de hacerse a través de la inhalación, a través de difusor, lo cual para mí es parcialmente cierto, porque sí es cierto que va a llegar a la amígdala va a tener una reacción del olfato, de la emoción y demás. Sin embargo, al mismo tiempo también otros factores van a entrar en acción, como es la mente. Entonces, no nada más este proceso biológico nos va a dar el resultado, sino que también va a influir lo que nosotros pensamos, y por eso la inhalación de un aceite no nos garantiza el que tengamos el resultado que en teoría debemos de tenerlo nada más por el hecho de inhalarlo, aun cuando sí es cierto que biológicamente se detonan determinados procesos en nuestro cerebro. Pero más allá de esto, que es válido, debemos de contemplar otros aspectos para entender el proceso emocional de una manera más amplia. Todos sabemos que somos una integridad, no somos algo dividido. Un ser humano es cuerpo, es mente, es espíritu, y todo forma un todo integrado, único. Nosotros, para conocer las cosas y para podernos referir a ellas, solemos separarlas y distinguir, y es ahí donde separamos el cuerpo de la mente, del espíritu, pero finalmente en realidad trabajan en una unidad. Por lo tanto, algo que se trabaja o se manifiesta en el cuerpo, pues muchas veces tiene que ver con la mente, y a su vez tiene que ver con lo que el espíritu o el alma también está expresando a través del cuerpo, a través de la mente, a través de la emoción, de los pensamientos, porque finalmente estos tres aspectos, que son una unidad, pues son un todo integral. Por eso el cuerpo se ve afectado por la mente, y ambos están dentro del cuerpo, dentro de las fuerzas del espíritu, y los aspectos emocionales pues son parte de esta integridad. Ahora, para entender un poco la mente, porque finalmente el aspecto mental juega una parte muy importante, y para mí esto es evidente. Por ejemplo, puedo yo inhalar un maravilloso aceite que me ponga tranquila, y si en mi mente estoy pensando una película de terror, pues aún con toda la inhalación y los estímulos olfativos del aceite, pues es muy probable que los pensamientos que yo tenga mandan mucho más fuerte que simplemente la respuesta biológica que yo pueda tener. Y es aquí en donde es muy importante entonces entender nuestra parte mental y cómo ésta influye en las emociones. Una de las teorías que a mí me gusta, porque es muy sencilla, muy fácil de entender y a su vez muy útil para todos nosotros, la desarrolló desde la década de los 50 el doctor Eric Berne, y se llama el análisis transaccional, que es un modelo de entendimiento del ser humano que desarrolló de manera muy simple y de manera muy concreta. Lo que Verne decía es que todos somos muchos yo, somos muchas formas de ser yo. Yo soy una, la que estoy hablando ahorita con ustedes, yo soy otra, la que estaba hace un rato haciendo otras cosas, yo soy otra, la que me despierto en la mañana. Es decir, todos somos muchos diferentes yo. Y lo que Eric Berne encontró es que esos muchos yos diferentes los podemos agrupar en ciertas categorías afines.
Y esto él lo fue identificando a través de sus pacientes, que varios pacientes le fueron ayudando a que se entendiera cuando actuaban de una manera, cuando actuaban de otra. Y en términos generales, él definió que existen, vamos a decir que 3 categorías que agrupan muchas formas de ser yo. En el orden en el cual estas formas se van desarrollando en nosotros, el bebé, un niño pequeño, pues podemos encontrar que todas las diferentes manifestaciones de un niño pequeño son puro lo que él le llamó estado del yo niño, que es lo que tenemos en nuestra pantalla, que a su vez él dibujó como si fueran 3 pequeños círculos, uno encima de otro. Y el círculo que tenemos hasta abajo lo podemos identificar como el estado del yo niño, el cual corresponde a nuestra forma de pensar, sentir, reaccionar y responder como cuando éramos niños. Podemos decir que todos como adultos seguimos siendo niños y somos niños como cuando fuimos chiquitos. Las características que tiene el estado del yo niño pues son las propias a un infante, es decir, que quieren los niños desde los niños chiquitos o los niños hasta un poquito más grandes, pues podríamos generalizar que el niño quiere todo placer y nada de dolor. Quiere todo lo que le gusta, todo lo que le llama la atención, todo lo que es deseable para él y quisiera que no exista ninguna cosa indeseable, y dentro de lo indeseable podríamos generalizarlo como que se llama dolor. Todos nosotros como adultos, como personas ya desarrolladas, no como infantes, pues en una parte de nosotros seguimos siendo niños y seguimos respondiendo un poco como respondíamos cuando éramos niños, y podríamos decir que siempre que reaccionamos con una parte inocente, a veces crédula, a veces limitada, a veces berrinchuda, pues podríamos estar diciendo que nos encontramos con nuestro estado del yo niño. Dentro de la evolución que vamos teniendo todos los seres humanos, podemos decir que aproximadamente a los 2 años de edad nos encontramos con que el chiquito empieza con la edad del mentado por qué. Cuando el niño muestra el por qué y todo el por qué, nos está indicando que ya está en el pequeño otra parte diferente a lo que es el niño, porque el niño simplemente reacciona y muchas veces no piensa o razona las cosas. Y en el estado del yo adulto, o en nuestros estados del yo adulto, porque lo correcto sería decirlo en plural, porque son muchos diferentes momentos en los cuales nos comportamos como adultos, es como eso que se empieza a desarrollar en el chico, en el niño desde pequeño, que es una parte que razona, que piensa, que evalúa, que conecta causa y efecto. Y entonces tenemos y nos encontramos con nuestro segundo estado del yo, que es un estado del yo o un grupo de momentos del yo muy diferentes a lo que es lo que le podemos llamar el estado del yo niño, porque mientras que el niño quiere las cosas propias de un niño, el estado del yo adulto, por el contrario, es realmente una parte más madura, más sensata, más pensante, más analítica, que todos tenemos y que es muy importante tener y trabajar con ella, porque pues es la que realmente nos ubica en la realidad y es la parte útil de nosotros que nos puede ayudar en muchos momentos y que nos ayuda realmente pues a lidiar con la vida y a lidiar con la realidad. Finalmente, para completar nuestros estados del yo, tenemos como tercera parte, tercera categoría que agrupa formas de ser yo, lo que podríamos llamar el estado del yo padre. Dentro del estado del yo padre, nosotros hemos
aprendido, guardado, introyectado, hagan de cuenta como si fuera un disco duro en el cual yo grabé mucho de lo que fui aprendiendo de mis figuras parentales, es decir, papá, mamá, abuelita, pero también lo que son maestros, o sea, todo lo que son nuestras figuras de autoridad, lo grabamos, la educación, la moral, los valores, las costumbres, todo esto es parte de lo que forma parte del estado del yo padre y que todos tenemos y que también complementa nuestra personalidad, porque además de que tengamos como esta parte niña o infantil, tenemos otra parte pensante y el padre es una parte útil para nosotros porque no tenemos que estar pensando todo el tiempo si algo está bien o está mal. El estado del yo padre rápida y automáticamente nos dice que está bien o que no está bien y eso nos es como ahora sí que una condición preinstalada en la cual actuamos adecuadamente en cuanto a valores. El estado del yo padre también es la parte con la que sabemos cuidar y ver por otros. Por ejemplo, una madre cuando tiene un bebé, pues desarrolla y actúa mucho desde sus yos padre, alimentando, cuidando y haciendo todo lo que el bebé necesita porque es la parte de nosotros que sabe cuidar a otros y también que implicaría saber cuidar de nosotros. Dentro del desarrollo infantil podemos decir que conocemos este estado del yo padre cuando el niño, que muchas veces es como a los 7 años, el niño empieza a jugar y regañar a sus juguetes exactamente igual que lo hacen papá o mamá. Y la niña que dice, te quedas callado porque vas a ver que si no te castigo. Ahí tenemos claramente como el niño actuando desde su estado del yo padre, haciéndolo exactamente como lo hacían papá o mamá. ¿Ok? Ahora, esta estructura de la personalidad que nos brinda esta teoría, yo les decía que es muy sencilla porque en verdad entender el adulto, entender el padre, entender el niño, es algo que hasta un niño entiende, se les explica y los niños lo entienden perfectamente, pero a su vez nos da muchísimas cosas más allá del alcance de esta pequeña plática, pero que nos puede ser de utilidad como algo práctico para todos nosotros, empezar a pensar, por ejemplo, en momentos con qué estado del yo estoy actuando. ¿Por qué? Porque de manera muy general les podría decir que muchas veces nuestro estado del yo niño es la parte que nos da mayor problemas en la vida. ¿Por qué? Porque respondemos, hacemos, decimos, nos comportamos de una manera que después nos arrepentimos porque pues al niño nos salió de control y hace muchas travesuras, igual que cuando éramos chiquitos. Y también es muy importante entender porque el niño es la parte en donde principalmente sentimos. La mayor parte de nuestros sentimientos los experimentamos a través del estado del yo niño y por lo tanto entender al niño es algo muy, muy importante. Y dentro de ubicarnos dentro del estado del yo niño, con lo cual de manera explicativa les podría decir que al estar en el adulto y estar pensando y identificando lo que pasa en el niño, pues estamos realmente ejerciendo este entendimiento que nos brinda esta parte, voy a decir, racional y no forzosamente emocional, y es lo que vamos a hacer en este momento como pensando en relación al proceso de sentir y cómo manejarnos dentro de las emociones. Para entender nuestro estado del yo niño, y tenemos estas imágenes que además son buenísimas, esta película Intensamente de Walt Disney, es una película súper recomendable, no nada más para niños, sino para nosotros, porque exactamente la película trata como de todo el mecanismo de las emociones y cómo las tratamos de reprimir y de manera muy buena. Walt Disney desarrolla como la importancia de la mente
totalmente conectada con las emociones y cómo responden cada una de las distintas partes de nosotros. Para entender el proceso emocional, cómo suceden las emociones, algo útil es que entendamos que todos los sentimientos son corrientes de energía. Es decir, cuando nosotros sentimos una emoción, es como una oleada, es como una ola que finalmente se manifiesta igual que en la naturaleza, se manifiestan otras partes que son corrientes de energía. ¿Cómo es una ola? Pues una ola en el mar claramente vemos cómo aumenta, crece, crece, crece y llega un momento en el cual truena la ola y ya luego decrece y se desaparece. Esta analogía con las olas es muy importante porque si los sentimientos son como naturalmente son, es como una ola de una emoción o de un sentimiento que va a surgir, va a tener su momento y luego se va a quitar. Otra forma como podríamos entender a las emociones pueden ser, por ejemplo, como los volcanes hawaianos, que es la otra foto que tenemos ahí, en la cual los volcanes hawaianos son bien interesantes porque no hacen grandes explosiones, sino simplemente explota un poquito y luego se escurre la lava a través de todo el volcán. Y también me parece que es una imagen útil para entender que nuestras emociones y nuestros sentimientos fluyen, se sienten y luego pasan y ya dejan de ser como una ola, como un sentimiento. Pero ¿qué pasa cuando no les permitimos a los sentimientos fluir como en la naturaleza se sucede? Que lamentablemente sucede mucho. Bueno, pues igual que pasa en la naturaleza, cuando la energía no se puede mover en su flujo normal, pues se genera un desorden. Por ejemplo, una tormenta eléctrica, un gran diluvio y demás, muchas veces son efectos de algo que no fluyó como debería de ser, se congestionó y ya luego vamos a decir que se manifiesta de manera más dramática. En el caso de nosotros como seres humanos, cuando no nos permitimos sentir las emociones y sentir el flujo normal de la emoción, se crean efectos y uno de esos efectos es que tenemos un efecto emocional, nos sentimos mal. Es decir, dejamos de tener un estado de placer o de salud y empezamos a tener emociones de otro tipo, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión, etcétera, y que eso mismo ya es producto de haberse atorado algo, de que algo no fluyó de manera adecuada. Y un segundo impacto muy importante es que muchas veces cuando no sentimos emociones nos negamos a que el proceso se manifieste, pues entonces se quedan atoradas en el cuerpo, tipo como está la figura, a donde tenemos bloqueos en el cerebro, bloqueos en las coyunturas, bloqueos en diferentes partes del cuerpo. Y estos bloqueos, que son como la energía atorada en el cuerpo, pues finalmente tienen que manifestarse de alguna forma y entonces se manifiestan a través de lo que conocemos como enfermedades psicosomáticas. Todas las enfermedades psicosomáticas en realidad tienen un componente emocional ya manifestándose como un problema físico. Y esto, como les decía, lamentablemente es muy común porque nuestro estado del yo niño, lo que les expliqué en nuestra mente como nuestro estado del yo niño, pues de manera natural, de manera espontánea, el niño no quiere el dolor. Y como muchas veces nos dejamos llevar por ese estado del yo niño, pues simplemente decimos no quiero el dolor, me lo quiero quitar a como dé lugar y lamentablemente el efecto es que algo se queda atorado y luego vamos a tener problemas similar a como
si permitiéramos que el niño pequeño maneje alguna decisión como manejar el coche, salir de la casa, pues podría ser algo muy negativo. Y lamentablemente con nosotros mismos lo hacemos porque muchas veces ante alguna reacción especialmente emocional solemos reaccionar y permitir que nuestro niño, nuestro estado del yo niño, tome decisiones, ya no quiera. Típico, como puede ser yo no quiero que me duela, ya no me duele, ya pensé que ya no, y hagan de cuenta que lo mando a la basura. Y en teoría es algo que no quiero, agarro, lo boto a un lugar a donde yo no lo vea. Y tal como pasaría esconder una basura, vamos a pensar una basura orgánica, yo la quito de mi vista, no la veo, nada más la aviento, pues al rato se va a empezar a podrir. Y entonces algo que no se mueve como se debería de mover, pues sí se atora, se pudre, y esto es parte de lo que pasa mentalmente cuando nos quedamos con aspectos emocionales detenidos y que empiezan a manifestarse de diferentes formas, muchos de ellos primeramente como un malestar emocional, y si seguimos sin hacerle caso, por ejemplo, yo digo, no me puedo enfermar, no me puedo sentir mal, a ver cómo le hago, y yo sigo adelante y niego lo que me está pasando, pues entonces al rato el efecto se va a presentar más fuerte, porque así funciona tanto en la naturaleza como en nosotros mismos, y de ahí la importancia de entender el proceso para mejor darle lugar a que suceda en lugar de estarlo negando. Y que esto es simplemente con nuestro adulto, entender claramente que pues es lo mejor para nosotros. Por ello, es muy importante entender y permitir el proceso emocional. Simplemente la frase y el entendimiento puede ser aceptar los sentimientos. ¿Cuál es? El que sea. No existen sentimientos malos. Existen sentimientos agradables y sentimientos displacenteros, pero no por ser displacenteros son sentimientos malos. Todos son formas de reaccionar de nosotros y todos son importantes y tienen su lugar y su momento. Necesitamos aprender a aceptarlos y manifestarlos de una manera sana, porque una cosa es que un sentimiento es bueno, es útil, es necesario experimentarlo, y otra es permitirnos alguna acción destructiva, la cual es así bajo ningún concepto. Pero yo puedo entender perfectamente que tengo una emoción displacentera y permitir que fluya y sacarla de manera constructiva, lo cual no implica forzosamente tener que actuar de una manera destructiva. Generalmente tenemos principalmente problema con aceptar los sentimientos desagradables. El miedo, la tristeza y el enojo suelen ser sentimientos que queremos quitárnoslos a como de lugar. Y lamentablemente no es la mejor alternativa que podemos tener hacia el sentimiento, sino mejor aceptar que lo tenemos, ayudarnos con los aceites esenciales que son la maravilla en los aspectos físicos, pero también son en los aspectos emocionales, los cuales nos va a ayudar a que nosotros liberemos el sentimiento y más fácil lo podamos aceptar y más fácil pueda ser, fluir, pasar. Y entonces el aceite esencial nos ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer con nosotros y con muchos de los que estamos, que hay hijos, hay niños alrededor? Pues lo más sano emocionalmente que yo les podría decir que es la mejor terapia preventiva, la mayor acción sana que podemos hacer es permitir que exista el sentimiento y que se manifieste. Por ejemplo, me parece que un niño pequeño muchas veces llega a decir, mamá, tengo miedo, y lo expresa tranquilamente, y eso es lo más correcto. El problema es que nosotros
por prejuicios en el padre, en el estado del yo padre, o por mala información, o por miedo en nuestro propio niño, pues tendemos a decirle, ay no, mijito, no tienes por qué tener miedo, eso se te tiene que quitar. Y finalmente esa no es la forma más de mayor ayuda para el chiquito, para que en verdad él aprenda a lidiar con su miedo y lo aprenda a sacar de manera adecuada. La forma más adecuada de ayudar, por ejemplo, a un niño que presenta miedo es que hable el miedo, que exprese el miedo, que nosotros con nuestro adulto entendamos el miedo que está teniendo el niño y muy probablemente como una ola, en cuanto el niño expresa el miedo, lo saque, lo sienta, al rato se le quita. Y eso es mucho más sano y liberador para la persona, ya sea que no seamos nosotros los que tenemos miedo o ya sea que sea un niño el que tiene miedo, aceptar que sí es cierto, tengo miedo, fluyo, y punto. Ahora, lo mismo puede ser con la tristeza. La tristeza en realidad es un sentimiento desagradable que quisiéramos evitar y no tener, pero es mucho más sano reconocer y decir si estoy triste por la razón que sea y aceptar el sentimiento que intentar ponernos sobreponernos a cosas incorrectas, tratando de justificar el hecho de que no deberíamos de tener una tristeza, o que no es entendible o justificable, o que no es lo que debería de ser. Y sí es cierto que hay veces que tenemos sentimientos, por eso expliqué el estado del yo niño, para entender que son como la reacción de un niño en nosotros, y que puede ser que tengo tristeza por una bobada, pero realmente la verdad es que sí tengo tristeza porque alguien me quedó de cumplir algo y no me lo cumplió y me siento muy desilusionada y defraudada. Y aunque yo me crea una persona grande, madura, tengo un estado del yo niño con el cual es cierto que puedo sentir esa desilusión, y es mucho más sano entenderlo, saberlo y expresarlo que imponerme que no tengo algo que en realidad tengo. Y finalmente puede ser que la emoción más difícil de manejar es el enojo, porque el enojo nos da mucho miedo tener una explosión negativa con el enojo. Y el enojo, igual que la ola, igual que el volcán hawaiano, si en verdad la emoción se siente, se acepta, pasa. Y hay muchas formas correctas como podemos manifestar el enojo, o inclusive también en el caso de los niños, enseñarles la forma correcta de expresar su enojo, la cual implica sobre todo no lastimar, ni lastimarse ellos mismos, ni lastimar a nadie. El niño podría decir, tengo mucho enojo, los puños, o decir, o sacudir el cuerpo, y es una forma real, correcta de expresar el sentimiento que no le va a generar ningún daño, no le va a generar ninguna afectación ni al niño ni a otros. Y créanme que en verdad es muchísimo más sano expresarlo que tragárnoslos, y la cantidad de problemas que luego tenemos más adelante, tanto emocionales como físicos, producto de haber limitado la expresión correcta de un sentimiento. Me parece que estos son los 3 sentimientos con los que más luchamos, y simplemente reitero la importancia, y es uno de los mensajes centrales de esta plática, y es el proceso es aceptar lo que siento y que fluya, y expresarlo de la forma más constructiva, más positiva que se pueda hacer, pero aceptando lo que es el sentimiento. Ahora, un poco yendo más allá, y muy, muy importante, en este libro de Una gota cambiará tu vida, claramente está escrito lo que aquí tenemos en la presentación, y que es que entendamos cómo funciona el aceite para el efecto emocional. Liberar las emociones que hemos tenido escondidas y reprimidas porque en su momento no nos los permitimos y se nos fueron atorando tanto en nuestro cuerpo emocional como en el cuerpo físico,
es muy importante porque es la forma como sanamos. Generalmente deseamos evitar este paso porque creemos que nos vamos a quitar de sentir la emoción, lo cual no es cierto. Sin embargo, el proceso de sanación, conforme lo evitamos, se vuelve mucho más doloroso porque nada más lo hago más largo y más tortuoso. ¿Qué se necesita? Observar en el interior con claridad para analizar lo que yo les estoy enseñando como desde el adulto, entender y ver con objetividad qué está pasando, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Y los aceites nos ayudan infinitamente para ello porque propician el entorno adecuado e infunden, nos fortalecen para tener la fuerza y valor para salir adelante, para fluir con la emoción, pero es muy importante entender que el aceite en sí no hace el trabajo lo tenemos que permitir nosotros, el aceite cumple con su función, pero para ayudarnos, a menos que nosotros nos ayudemos de él. Por lo tanto, es gran ayuda, es muy valioso este trabajo con los aceites para lograr la transformación y en verdad la liberación de las emociones. ¿Cómo usar aceites esenciales dentro de la parte emocional? Bueno, pues como dijimos, son agentes que nos ayudan a que fluyan las emociones y que es lo más importante. Igual que en lo físico, su función es contribuir a la sanación y hay que utilizarlos entendiendo que liberan la emoción para permitir que fluya, no para quitárnoslas. En lo físico estamos hasta cierto punto un poco más abiertos a entender que una enfermedad no se nos va a quitar de hoy para el ratito. Podemos entender que si me está dando una gripa muy fuerte, pues igual y me va a durar un día o 2 días la gripa. Lamentablemente en lo emocional, sí muchas veces nuestro estado del yo niño, nuestra parte más infantil, quiere los remedios inmediatos, quiero ponerme un aceitito y que el aceitito me quite la emoción o el dolor, y lamentablemente no es la mejor ayuda que nos podemos dar porque el aceite va a ayudar a liberar la emoción, pero si yo a su vez mentalmente la niego y quiero no sentirla, pues aunque el aceite es de ayuda, pues puedo desviar y no aprovechar de todo el trabajo. Entonces es muy importante entender que en el caso emocional, igual que a veces en el caso físico, puede darse a veces una crisis curativa, lo cual el aceite en realidad mueve lo que la persona necesita. Y no creer que es un retroceso, como por ejemplo, pues igual y me dio la gripe un poco más fuerte, pero luego se me quitó. Recientemente en un chat vi que una persona compartía que a un chiquito con déficit de atención se le había puesto el Intún y que después que el niño estaba manifestando un poco más de agresividad y la persona preguntaba que hasta dónde eso podría ser. Una de las líderes inmediatamente contestó, no, el aceite solamente trabaja para lo positivo, como que entendiendo que el hecho que el chiquito estuviera como un poco más irritable era una respuesta no deseada. Y sin embargo, pudo haber sido una respuesta deseada en donde justo los aceites estimularon en el niño las emociones que eran necesarias que se liberaran y que de momento esa crisis curativa se pudo haber presentado como un poco más enojado o violento, lo cual podría haber sido bueno o es bueno dejar que eso suceda, entendiendo que puede ser parte del proceso curativo y puede ser que, por ejemplo, la falta de atención sea debido a emociones de enojo contenidas en ese chico y que por eso
se manifiesta ahora como un déficit de atención, algo que al liberar esa emoción, pues probablemente el niño pueda concentrarse mucho mejor, que en realidad es para lo que sirve la mezcla y que, dicho sea de paso, sirve maravillosamente para ayudarnos a la concentración. Entonces, recordar, el aceite para el uso emocional es permitir que salga, fluya la emoción y que se quite al paso, al ritmo y al nivel que sea necesario. Si de momento puedo no sentirme instantáneamente bien, solamente nuestro estado del yo niño, que es limitado y es inmaduro, quiere que un remedio ya esté funcionando rapidísimo, sino con el adulto entender que puede de momento no sentirme tan bien, pero la curación se va a dar y es mucho más sólida y estable. Y bueno, vamos a pasar entonces a comentar algunos aceites esenciales y cómo se pueden apoyar el trabajo emocional. Para mí el aceite, el rey de nuestros aceites y el aceite más importante que podemos utilizar también es el incienso. El incienso desde el punto de vista emocional es el aceite de la verdad. Por ahí Jesús dijo que la verdad nos hará libres y me parece que esto es verdad en todo sentido. La mayor libertad y la mayor realización es la que podemos tener estando conscientes y no negando partes de nosotros. Y en este sentido, el incienso nos puede servir muchísimo para tomarlo como un trabajo, meditación espiritual, como buscando entendernos y conocernos más, y el aceite asiste completamente en este propósito, e inclusive combinar incienso con sándalo puede ser extraordinario en el sentido de irnos conociendo y estar más en contacto con lo que somos y lo que nos pasa. Nos ayuda el incienso utilizado desde el punto de vista de una intención emocional, nos puede ayudar a revelar engaños y a revelar falsedades, porque en realidad las mentiras que nosotros nos creemos comprar son los principales obstáculos que nos limitan. Si todos nos conociéramos profundamente y nos aceptáramos tal como somos, viviríamos tan felices como un pez en el agua, que en realidad no está en lucha con nada, sino que fluye tranquilamente, y que eso, como seres conscientes, pues nos los daría el hecho de estar en armonía y en paz con nosotros, no engañándonos de ninguna manera. Una meditación, que le podemos llamar meditación, muy práctica y útil, podemos hacerla en todo momento, en cualquier momento, es ¿qué estoy sintiendo? El preguntarnos en todo momento, como que el adulto le pregunte al niño, ¿y ahorita qué siento? Es algo que nos pone en la verdad de nosotros mismos, porque estaríamos contactando la emoción que sintamos, y la podemos aceptar y fluir con ella, y el incienso nos podría ayudar para eso. El ylang ylang es otro aceite maravilloso para efectos del trabajo emocional, porque es el aceite que nos reconecta con nuestro niño interior. Utilizarlo entendiendo que queremos conocer, entender, saber lo que desde nuestra naturaleza más interna, nuestro estado del yo niño, nuestro niño interior siente, lo que le pasa, y el ylang ylang puede asistirnos muchísimo para este fin. Es un remedio para liberar traumas emocionales. El ylang ylang lo es en un sentido, y en otro sentido el copaiba también es un aceite que ayuda mucho a tener conocimiento, o que aflore en nosotros información que nos puede ser útil desde el punto de vista emocional, y que pues es cuestión de nosotros en verdad usar ese aceite y ponerle atención
a lo que el aceite nos revele, ya sea en pensamientos, en sentimientos o inclusive en sueños. Muchos aceites esenciales trabajan de manera muy potente y mucho del material puede liberarse y trabajarse a través de sueños. El Yingnan Yingnan asiste para liberar emociones atoradas y que fluyan, y nos ayuda a experimentar la alegría porque nos pone en contacto con esta parte niño, con esta parte interior que es alegre, que es dinámica, que es curiosa, como lo es un niño. Otro aceite muy importante que también nos puede ayudar, porque muchos de nuestros problemas es estancarnos y no fluir. Si estuviéramos en armonía con nosotros, fluiríamos tranquilamente, y por eso el ciprés es un aceite que nos puede ayudar, especialmente a las personas que les cuesta mucho trabajo fluir, puedan apoyarse de este aceite para intentar sacar, que se muestre el material que hace que la persona no fluya, y entender como nuestro estancamiento, nuestro atoramiento, y el ciprés puede ayudar mucho con esto. Es un aceite que trabaja con corazón y con mente para crear flexibilidad, dejar ir, poder fluir. Lo mismo que el cilantro. El cilantro es un maravilloso aceite también que nos ayuda, pero el ciprés lo hace más desde el punto de vista de fluir, y el cilantro más desde el punto de vista de soltar el control. Y da el apoyo a la necesidad de controlar, que generalmente, muy frecuentemente tenemos, como querer controlarnos a nosotros, controlar a los demás. El ciprés puede ser útil, y yo lo recomendaría fuertemente, sobre todo en personas en las cuales a veces los síntomas físicos y emocionales nos llevan a lo mismo. Por ejemplo, personas que tengan dificultad para fluir, pero a su vez tienen problemas de varices, de circulación, etcétera. Claramente está mostrando que hay una correlación entre lo que ya se manifiesta físicamente como en características o condiciones emocionales. Otro aceite maravilloso, que es uno de los aceites que mayor vibración energética tiene, es el ericriso, y que desde el punto de vista emocional el trabajado con muchos pacientes y conmigo misma, y es un aceite que yo lo encuentro maravilloso. El ericriso es el aceite para el dolor. Yo haría como un paralelo de lo que es el Deep Blue para efectos del dolor muscular físico, y el ericriso para lo que es el dolor emocional. Y es un aceite que en verdad puede ayudar un montón a arraigar a la persona, a que fluya el dolor y que se manifieste, que lo aceptemos, y por lo tanto pues recuperamos la alegría, porque al fluir el dolor pues ya lo que queda es la alegría. Entendamos que el ericriso tiene una poderosa relación con la luz del sol. Es un aceite, una planta totalmente relacionada a la siempre viva con el sol, y por eso nos inspira alegría, fe, esperanza, y nos ayuda a enfrentar dificultades. En lo personal, para mí, yo perdí a mi mamá hace unos meses, y bueno, el ericriso, más que inclusive el consol, fue un aceite que me ayudó muchísimo en el proceso, y me sentía yo muy arraigada y como con un dolor suave. O sea, me ayudó a que fluyera de una manera muy positiva. Y el ericriso restaura la confianza en la vida y nos brinda la energía para lograrlo, lo cual nos apoya de manera muy, muy buena. Y finalmente, resumiendo, la importancia del trabajo emocional es que nos libremos de quedarnos con emociones atoradas
y fluyamos con lo que tenemos, lo que ya hemos guardado desde el pasado, pero sobre todo de manera preventiva, pues tratar de no seguir acumulando dolores negados en nosotros y que entendamos la importancia de cómo sí sentir la emoción y mejor permitirla ser en su momento para que no se nos acumule y la guardemos. Y a su vez, cuando ya se presentan problemas tanto físicos como emocionales, pues los aceites esenciales nos van a ayudar a liberar lo que tenemos ya guardado en el cuerpo y entonces trabajar con él y aceptar esas emociones. De esa manera construimos realmente una felicidad y una plenitud y sin duda alguna, los aceites esenciales son los regalos de la tierra que nos ayudan infinitamente en todo lo emocional y por eso la inquietud de brindar información para poderlos utilizar de la mejor manera posible, porque nos pueden ayudar muchísimo si los entendemos y les permitimos el trabajo que tienen que hacer, lo cual principalmente, y repito, es ayudarnos a que salga la emoción, no a quitárnosla. Creo que es algo muy importante que lamentablemente en nuestra falta de entendimiento muchas veces trabajamos o usamos el aceite con la expectativa de quitárnoslos. Y yo, por ejemplo, he llegado a pensar y digo, me preocupan los niños toterra, los niños de mañana que pueden llegar a una consulta de psicoterapia, pues ¿por qué? Pues porque reprimieron todas las emociones, pues porque su mamá le ponía un aceitito y le dijo que siempre se le iban a quitar en cuanto se pusiera el aceitito. Y la verdad es que los niños creen en los papás como pues sus dioses, porque en realidad son su fuente de apoyo y demás, y si la mamá le dice al niño que te pones el aceite y con eso se le va a quitar, pues el niño va a ayudar a que eso suceda, lo cual sí es cierto, el aceite le va a ayudar, pero también aceptando que a veces puede pasar un periodo en lo cual no forzosamente se sienta maravillosamente bien, pero sí permita la sanación adecuada. ¿Ok? Y entonces ahora pues sería movernos hacia las preguntas que pudiera ver Sergio. Ahí te pido la ayuda para movernos hacia lo que pudieran ser las preguntas que tal vez pueden ser muchas. Claro, gracias Chelito. Creo que estuvo increíble la presentación. La verdad es que la información, con esa base que tú nos compartes de entender la parte fisiológica, la parte química dentro de nosotros, nos hace tener como también un argumento sólido de nuestra propia confianza en el alcance del aceite y el entendimiento que creo que, como bien dices tú, de fondo, no aprendamos a reprimir, sino a atender, a acompañar, a dejar fluir esas emociones. Entonces, bueno, gracias Chelito por el tiempo. Voy a dejar de grabar en este momento para atender varias de las dudas que hay. Y muchísimas gracias, de veras, Chelito, estuvo muy buena, muy sólida y al final me encantó la parte tan práctica que tienes de algunos de los aceites. Entonces, muchas gracias por tu participación. Voy a dejar de grabar y ahorita empezamos a ver una por una las... Claro que sí, gracias a ustedes.